Como lo habíamos prometido, tuvimos hoy una comunicación telefónica con el doctor Carlos Cuarín, jefe de Zona Sanitaria 2, para consultarle sobre la llegada de la vacuna, quiénes se vacunaron en esta primera etapa, cómo va a ser el proceso. Bueno, nos cuenta también algunos posibles síntomas que pueden llegar a sentir aquellos que ya se vacunaron. Bueno, hablamos de todo un poquito, que tiene que ver justamente con el COVID-19, con esta pandemia, los rebrotes, de todo un poco. No te pierdas la nota porque realmente es muy interesante todo lo que dice. Buen día a ustedes y a su audiencia. Así es, en consonancia con todo el país, arrancó ayer en la provincia y en Zapala la campaña de vacunación anti-COVID, dirigida obviamente hacia la población objetivo, que prácticamente era la misma, digamos, en todo el país, con algunas pequeñas modificaciones, pero la población destinada a vacunar era la misma y son justamente los más expuestos, los que están más en la primera línea de abordaje hacia los pacientes más complicados, al menos al día de hoy, ¿no es cierto? Esta primera etapa, recordemos que el número de vacuna es limitado a nivel país, digo, ¿no? Entonces ingresa a nivel país cierto número, eso se hace una distribución en forma proporcional y justamente los que deberían o se vacunaron, mejor dicho, en esta primera pequeña etapa, si querés llamarlo así, porque recordemos que para Zapala, por ejemplo, fueron 100 dosis. De esas 100 dosis era justamente para kinesiólogos, enfermeros, médicos de terapia y clínica. En otros lugares para laboratorio que procesan las muestras de PCR para los bioquímicos y técnicos. Pero eso fue acá, digamos, en Zapala, Cutralcó, en toda la provincia, digamos, en mayor o menor número, obviamente mayor número y mayor cantidad en la confluencia, pero Cutralcó, Zapala, San Martín, como nodos COVID, de internación de alta complejidad COVID, esas fueron las dosis asignadas a ese personal justamente de primera línea o de mayor exposición. Teniendo en cuenta que son pocas las dosis y creemos desde el desconocimiento, le consulto, ¿alcanzó para todo el personal de salud que está trabajando en primera línea? Sí, ese era el número que más o menos se manejaba y sí, recordemos que obviamente esto es libre, gratuito, voluntario, como la palabra lo dice, no se obliga al personal y obviamente pudieron haber algunos que decidieron no vacunarse y se respeta y en ese caso se sigue estratificación que es hacia los que siguen, digamos, en línea de exposición, como puede ser personal de guardia de respiratorio, personal de derivaciones, personal de guardia externa y así sucesivamente, que en realidad el objetivo obviamente es abarcar a la mayor cantidad de pacientes, de personas, ya que dijiste, digamos, esto de seguridad, seguramente en las próximas semanas, que es lo que está previsto, el transcurso del mes de enero, irían a venir, no tenemos precisión de cantidad y fecha, pero lo que se está manejando es que irían a venir mayor cantidad de dosis como para empezar a abarcar al resto de la población objetivo con más vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y mayor exposición. Doctor, desde su profesión, ¿no? Porque realmente por ahí lo que consumimos desde los medios de comunicaciones, tenemos que hacer nuestro propio análisis con respecto a lo que se habla de la vacuna. Porque genera en realidad una cierta desconfianza en una parte de la población, otros que están rogando que llegue la vacuna y la consulta que se hace la población en general es si se puede, si es positiva la vacuna, teniendo en cuenta que los plazos para elaborarla, por llamarlo de alguna manera, fueron bastante cortos, digamos. En menos de un año se tuvo que hacer una vacuna y aquellos que saben por ahí explican que una vacuna llevaría como un proceso más largo, pero no quiero generar con esto la inseguridad en la población, sino que nos explique como profesional de la salud los pros y las contras, si se puede, de esta primer vacuna que llegó aquí a nuestra provincia y a nuestra localidad. Bueno, hay muchas vacunas en proceso de elaboración, digamos, muchas vacunas que se están trabajando, muchas.
las más conocidas son las más avanzadas y todas, no sé si tenemos en mente 4 o 5, que son las más conocidas. De esas 4 o 5 más conocidas, todas en diferentes países tienen alguna aprobación, autorización de emergencia, todas y cada una de ellas. Y esto está hecho obviamente por los organismos competentes en tal cuestión. En este caso, en la Argentina es el ANMAT, y el ANMAT en este sentido dio el visto bueno, y entonces obviamente, de hecho se ha esperado eso, que de hecho también sabemos que ha viajado gente del ANMAT a Rusia varios días a poder evaluar esto. La verdad, si va a ser más o menos efectiva, con mayor o menor seguridad, eso, bueno, obviamente se verá con más precisión a medida que evoluciona el tiempo, digamos, porque recordemos que, como vos decías, todas y cada una de las vacunas tienen una autorización de emergencia, visto justamente la pandemia. Nosotros nos debemos basar en la información científica, y para eso en nuestro país al menos están los organismos competentes, y en este caso es el ANMAT y otros organismos que tienen cada uno de los países, inclusive en Europa, Estados Unidos y demás. Insisto, los organismos competentes son los que autorizan en forma de emergencia justamente todas y cada una de estas vacunas más avanzadas, que al día de hoy, insisto, son 4 o 5, y entre ellas, por supuesto, esta vacuna rusa. ¿La vacunación genera alguna reacción en aquellos que pudieron vacunarse? Digo, como por ejemplo la vacuna antigripal, hay algunas personas que les genera la gripe después de vacunarse. En este caso, ¿es una vacuna común? ¿No tiene, digamos, algún síntoma después de hacerlo? Sí, puede tener algún síntoma similar, compatible, digamos, casualmente a una gripe o inclusive no COVID, digamos, aunque porque se entrecruzan varios signos y síntomas similares a una gripe, ¿no? Entonces digo, sí, puede haber un porcentaje, como toda vacuna, que pueda desarrollar algún signo o síntoma que es similar a un cuadro gripal casualmente. Claro, sí, dolor de garganta leve, dolor de cabeza, decaimiento, fiebre, inclusive febrícula, alguna sensación de malestar digestivo. Sí, está previsto. Hasta ahora hay un porcentaje, y estos son no más allá de las 72 horas, y hasta ahora está, no sé, será alrededor de un 5 o 6% aproximadamente que puede desarrollar un síntoma, prácticamente como toda vacuna, alguna un poquito más, otra un poquito menos, pero es hasta ahora similar a toda otra vacuna, al menos, insisto, hasta ahora. Aquellas personas que se vacunan pueden volver a contagiarse, o sea, es similar a una vacuna antigripal, que los síntomas después serían leves, pero eso no quiere decir que no te vayas a contagiar una vacuna. Los cuidados deben seguir. Sí, por supuesto, los cuidados tienen que seguir hasta que se logre cierta inmunidad total en toda la comunidad. A ver, las vacunas pueden atenuar, neutralizar por completo, digamos, la infección, o atenuarla. En este caso, con que la atenúe ya es un gran beneficio, no solo por el impacto en la persona en sí mismo, sino porque al ser más leve, si no la neutraliza totalmente, debe ser más leve, y al neutralizarla, obviamente no afecta la salud propia del vacunado y no contagia. Al atenuarla, al cursar una enfermedad más leve, tiene menos impacto en la salud propia del vacunado, y como consecuencia también tiene mucho menos posibilidad de contagiar. Entonces, al menos, y como lo hacen de hecho muchas vacunas, atenúan la enfermedad, entonces también es más fácil manejar la cadena de contagio. Doctor, teniendo en cuenta esto que decía, que alrededor de enero, febrero estarían llegando las próximas dosis para vacunar a la población más vulnerable, ¿tienen ya organizado cuáles van a ser los puntos de vacunación aquí en la ciudad? Sí, el sistema de salud está trabajando para cualquier escenario de las 3 posibilidades que pueda haber de las vacunas, no solo la rusa, y con diferentes lugares o centros de vacunación externos, inclusive del hospital, porque una de las estrategias es que el personal de salud se vacune en el hospital, obviamente porque trabaja dentro de él, y la intención es hacer vacunatorios, centros de vacunación externos, distribuidos por la ciudad. En el caso de Zapala, ¿no? La ciudad más chica puede ser solo uno,
todos como mucho, pero digo, en lugares, centros de vacunación externos al hospital, para aquellas personas cuando llegue la vacuna, sea cual fuera, porque recordemos que cada una de ellas requiere una logística diferente, pero igual se está preparado para los 3 escenarios básicos que pueden existir, y en esos centros extrahospitalarios, centros de vacunación, sería destinado para aquellas personas no personal de salud, o sea, aquellas que tienen más de 60 años, de 18 a 60 con factores de riesgo, personal de seguridad, personal estratégico de seguridad y de educación que se incorporó últimamente. Se hablaba en su momento de campaña de voluntarios para el momento de vacunación. Creo que generó algo de confusión esa campaña en la gente. ¿Podría aclarar cómo se va a trabajar y o a qué se referían con esa campaña de voluntarios? Sí, es cierto, hicimos lo posible por clarificar un poco eso. Se interpretó como que eran voluntarios para recibir la vacuna y no, en realidad eso es un voluntariado para colaborar en la logística, en la organización y coordinación de la campaña de vacunación. No necesariamente hay que tener formación en alguna ciencia relacionada a la salud, puede ser cualquier persona que se inscriba en la página, es muy sencillo el formulario, se inscribe, se carga los datos del domicilio, pues los contactan telefónicamente como para trabajar en forma voluntaria en toda la campaña. Digo, no solo en el acto propio de la aplicación de la vacuna, sino también, se puede registrar, se puede coordinar las filas, los espacios, las distancias, la instrucción. Hay muchas cosas que implican una campaña de vacunación, digamos. Entonces, es para eso, para colaborar en ese proceso, no para recibir la vacuna, porque para esa etapa de recibir la vacuna en experimentación, digamos, ya se hizo, y ya se hizo en otros lugares, digamos. Entonces, esto es para trabajar, colaborar en el proceso, en la logística de la campaña, no para recibir la vacuna. Doctor, con respecto a los rebrotes, que también genera preocupación, hay que nuevamente intensificar los cuidados. Esto es una responsabilidad de cada uno, como lo decimos siempre nosotros, depende de cada uno cuidarse y cuidar a su entorno, ¿no? Pero se habla también de un rebrote o una cepa que viene un poco más fuerte, teniendo en cuenta que el virus seguramente ha mutado. Sí, a ver, son 2 cosas por ahí para diferenciar, digamos, me parece. Una cosa es la nueva ola, si se quiere, que se está visualizando inclusive a nivel país, algo a nivel provincia, algo a nivel zonal, que tiene que ver con todo esto de la flexibilización de las medidas restrictivas que hemos tenido prácticamente durante todo el año, ¿no es cierto? Sí. Pero digo, en cuanto a esto, tenemos flexibilización de las medidas y es cuando más tenemos que acentuar, tenemos flexibilización de las medidas de restricción, de circulación y demás, pero ahí es cuando más tenemos que acentuar las medidas de prevención. Eso porque claramente, digo, a ver, se viene el verano, se vienen las vacaciones, el turismo está como más liberado, las fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, acentuar indefectiblemente las medidas de prevención como consecuencia de las flexibilizaciones de las medidas de circulación, para que nos entendamos, porque es inversamente proporcional. Ahí es donde más tenemos que hacer un esfuerzo e insistir. A ver, son medidas sencillas, pero muy efectivas. Implican un cambio de hábito y de costumbre, sí, por supuesto, pero ese cambio leve, si se quiere, de hábito y de costumbre, deberíamos haberlo hecho. Ya estamos casi 9 meses, sí. En cualquier momento cumplimos 1 año y ya lo tenemos prácticamente que tener automatizado a ese cambio de hábito y de costumbre para poder prevenir y manejar mejor la cadena de contagios y la curva que estamos visualizando como consecuencia de todo esto que yo decía, fines de semana largos, fiestas, juntadas, las juntadas a recordar en lo posible en espacios abiertos, no compartir nada, mantener la distancia, marcar el saber no compartir los utensilios, saber cada cual de quién es el utensilio, mantener cierta distancia, insisto, en espacios abiertos mejor, o si no ventilar muy bien los espacios, uno solo que proceda a servir y demás, todo esto que se comparte, que por un lado está bien, porque la verdad que todos estamos ya, queremos al menos sociabilizar un poco, pero eso no implica flexibilizar las medidas de prevención, al contrario, hay que acentuarlas.
Y lo otro es lo que se está visualizando, sí, la nueva cepa, pero que hasta ahora, digamos, se visualiza inicialmente, porque también es nueva, que puede llegar a tener mayor contagiosidad, aunque menor gravedad. Entonces, quizás se la pueda manejar mejor a nivel sanitario, pero puede ser un problema a nivel social, digamos, al ser más contagiosa. Que es hasta ahora lo que más o menos se sabe, aunque también se prevé que la vacuna la pueda neutralizar. Así que veremos a ver cómo evoluciona eso. No hay que relajarse, nunca sabemos. Esto de que a los jóvenes quizás sea como una gripe, bueno, hay muchos jóvenes que realmente se les ha complicado el cuadro y hay que ser cuidadosos realmente. Entendemos que cada cuerpo lo asimilará de una forma distinta, pero no quiere decir que porque seamos jóvenes y estemos 100% sanos no nos va a afectar, no nos vamos a contagiar o que somos inmunes porque somos jóvenes. Así que a prestar atención en eso y seguir solidarizándonos y ser conscientes de que cuidándonos nosotros mismos estamos cuidando al resto de la sociedad también. Esto es lo importante que decís, porque si bien una persona joven puede en términos generales cursar con una enfermedad más leve, el problema es los contagios que pueda llevar a su entorno, obviamente a su familia, a sus parientes, a sus amigos, y dentro de ellos es probable que haya alguna persona que pueda padecer la enfermedad en forma grave. Entonces no es que porque yo, bueno, no es mi caso, pero digo, porque sea una persona joven que no le reste importancia al contagio o a las medidas de prevención. No, tenemos que pensar en cada uno de nosotros y en nuestro entorno, porque es altamente contagioso, digamos. Entonces, no solo si me cuido, no solo me estoy cuidando a mí mismo, sino que también estoy cuidando a todo mi entorno, que por cierto, seguramente, insisto, alguno de ellos la puede pasar peor. Queremos agradecerle muchísimo por este contacto, hacerle llegar esta información a toda la comunidad es súper importante. Le deseamos un muy buen fin de año, un próspero 2021 a usted, a todo el personal de salud. No, yo al contrario, gracias, y agradecerles a ustedes también siempre el espacio que han brindado y la información, porque es muy importante comunicar de la mejor manera posible, de la manera más adecuada posible, para no originar justamente confusión. Y insistimos ahora más que nunca un esfuerzo más que tenemos que acentuar. Justamente tenemos más posibilidades de salir, de compartir, pero ahí es cuando más tenemos que acentuar las medidas de prevención, que todos y cada uno de nosotros a esta altura creo que ya la tenemos muy clara, pero hay que hacerla definitivamente, así podemos pasar a llegar al momento de la vacunación y poder manejar en el transcurso del año entrante la pandemia. Y también desearle a todos ustedes, por supuesto, y a su audiencia, a su teleaudiencia, un muy buen año que ya se aproxima. Más noticias. Con una retroexcavadora rescataron a un caballo en Zapala. El equino se cayó a una zanja. Trabajó personal de bomberos, de la policía de Neuquén y del municipio. Vecinos de Zapala encontraron a un caballo atrapado en una zanja. De inmediato alertaron al personal de bomberos y del municipio para que rescaten al equino. Aunque la diligencia les llevó más trabajo del que pensaban, intentaron sacarlo con sogas, pero la gran profundidad del pozo hizo que no sea posible. Por eso tuvieron que recurrir a una retroexcavadora con la que finalmente sacaron al caballo del lugar. Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió el sábado pasado por la mañana en calle Soldado Águila y Lanín, en Zapala. El caballo se había caído a un pozo de 2,5 metros de profundidad y estaba inmovilizado. Los trabajadores intentaron quitarlo de allí jalándolo con cuerdas, pero no lograron sacarlo. Tuvieron que utilizar esta máquina para finalmente rescatar al equino luego de varios intentos. Culminaron con las tareas después de las 13, según indicaron. El personal de bomberos, en conjunto con los empleados municipales, trabajaron en conjunto para retirar al caballo del lugar. Tras una revisación, constataron que no sufrió ninguna lesión al caer al pozo. Fuente: Río Negro. Este año se conformaron 36 cooperativas de trabajo. Ricardo Lezana, subsecretario de Enlace, realizó un balance del primer año de tareas y gestiones, en el cual destacó y valoró el ordenamiento que se logró después de recibir un grupo de casi 500 personas a las que en la anterior gestión se las subsidiaba sin realizar contraprestación alguna. El proceso de cambio permitió la conformación de cooperativas de trabajo. Recordó que en comienzo del año ingresaron 500 personas a través de una mediación penal de la gestión anterior, por
por lo cual se tuvo que llevar adelante un trabajo de ordenamiento y equidad dentro de cada una de las personas subsidiadas. Pusimos una equidad en el subsidio, algunos llegaron a cobrar cifras superiores a 20.000 pesos por mes y lo promediamos en 6.000 pesos. De esta forma dimos una salida que significó la reacción de cuadrillas y a posterior cooperativas, relató en diálogo con Radio Municipal. Por la pandemia no hemos podido desarrollar el ejercicio a pleno, pero así y todo trabajamos igual para poder constituirlos en cooperativas y a la fecha estamos completando documentación para 36 cooperativas conformadas por más de 400 personas que esperamos generar al corto plazo, recalcó Lezana. Cabe recordar que las conformaciones de los equipos de trabajo se encuentran realizando tareas de limpieza y mantenimiento y a posterior seguirán con ellas y se podrán sumar a la construcción en obra, según adelantó el subsecretario de Enlace. Fuente, Prensa Municipal. Los datos del tiempo para mañana jueves 31 de diciembre. Tendremos el cielo con algunas nubes, la temperatura máxima 26 grados, la mínima 14 grados, viento de 19 kilómetros en la hora, ráfagas de 20 kilómetros del sector noreste, presión en hectopascales 1010. Farmacia del Alto informa que hasta mañana a las 8:30 estará de turno Farmacia Vallejos, el Mitre 425. El jueves desde las 8:30 estará de turno Farmacia Mavil en Roca 515. El viernes desde las 8:30 Farmacia Maitén en Ejército Argentino 229. Con toda esta información nosotros llegamos al final de esta edición de día miércoles, pero también llegamos al final del año. Y es una edición especial, sí, porque ya tenemos que terminar este año 2020. Agradecerles a todos ustedes por la compañía durante todo el año, agradecerles también por todos aquellos gestos lindos que nos hacen llegar y que nos hacen saber de que con algunas cosas para mejorar siempre, porque siempre hay que ir creciendo, uno va cometiendo errores para aprender, pero nos hacen llegar su cariño y esas ganas de seguir trabajando, de seguir aprendiendo, seguir adelante. Así que muchísimas gracias también por tenernos siempre en cuenta a todas aquellas instituciones que nos convocan a diario para cubrir alguna información, para ser parte del día a día de ellos también. Así que que nos tengan en cuenta es realmente muy importante para nosotros. Agradecerles a nuestra teleaudiencia que siempre está ahí dándonos su apoyo también y desde aquí, bueno, agradecer. Si bien fue un año atípico, como todos decimos, fue un año raro, fue un año de muchas sensaciones, porque hubo momentos de mucha tristeza, de mucha angustia, también hubo momentos en los que pudimos sentir un poco más de alivio, de alegría, de volver a reencontrarnos quizás con algunos de nuestros seres queridos. Todavía faltan algunos que no vemos desde el año pasado, porque este año ya termina. Y bueno, con esa expectativa de decir, bueno, si nos cuidamos lo vamos a poder hacer, pero tampoco somos ajenos a esto, somos inmunes, tenemos que cuidarnos realmente, pero con mucha responsabilidad, porque quizás yo me cuido mucho y si vos no te cuidás, el riesgo sigue estando ahí latente, entonces hay que ser muy responsables. Qué alegría aquellos que han podido celebrar este fin de año con todos sentados en su mesa, y por aquellos que partieron antes, para aquellas familias que quizás tuvieron un lugar vacío en sus mesas o faltó alguien para abrazar, mandarles nuestro fuerte saludo, nuestro abrazo, las fuerzas y la esperanza y la fe para seguir adelante y bueno, que Dios les dé consuelo a sus corazones y que con ellos también podamos nosotros reflexionar y aprender de que si nos cuidamos podemos estar bien, podemos seguir adelante, podemos seguir visitando a nuestros seres queridos. Así que seamos conscientes, realmente a veces hay algunas palabras que quizás suenan fuertes, que son hirientes, pero es la realidad. Si no somos conscientes nosotros y si no nos tomamos esto con responsabilidad, después es tarde para lamentarse. Así que les deseamos desde aquí, todo el equipo del canal de TV COP, les deseamos un muy feliz año, muy feliz año.
fin de año sería, ¿no? Y también les deseamos un muy feliz año 2021. Seamos positivos de que vamos a salir adelante. Podrá ser difícil, seguro que sí, como todos los años, porque siempre en algún lugar del camino nos encontramos con algún obstáculo, con algo que nos tira las energías para abajo, pero siempre debemos levantarnos y seguir adelante, con la fe puesta en Dios de que todo es posible y que vamos a poder salir de esto y estar mucho mejor. Así que el saludo a todos y cada uno de ustedes. Que la pasen lindo, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos encontramos el próximo año, dentro de poquito, aquí por el canal de TV COP, para seguir compartiendo información y para seguir compartiendo este trabajo y haciendo este trabajo que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona y que lo hacemos con mucha responsabilidad, como siempre digo. Así que gracias a ustedes por estar ahí, gracias por permitirnos acompañarlos durante todo este año, durante todo este tiempo. Les mando un fuerte abrazo y será hasta la próxima.